Ok, ya, está grabando, así que, bueno, buenas tardes y gracias por su asistencia a esta webinar del área de educación, ¿cierto? En general de la ACE Chile, eh, promoviendo las buenas prácticas en gestión de proyectos y gestión de costos. Hoy día nos va a acompañar Juan Flores. Juan, aparte de tener una vasta experiencia en control de proyectos, en gestión de proyectos, es el presidente de la ACE Chile. Así que, ¿quién mejor para poder contarnos, ¿cierto?, acerca de una de las buenas prácticas, que es el sistema de clasificación de estimados de costo? Él nos va a acompañar el día de hoy en la charla, así que dejamos a Juan. Juan presentará su background ahí Muchas gracias. técnico, así Bien, que gracias, Juan. Adelante. muchas gracias. Bien, eh, buenas tardes. ACE Chile Section les da la bienvenida al ciclo de revisión de prácticas recomendadas, que en esta oportunidad corresponderá a la 17R-97, titulada Sistema de clasificación de la estimación de costos. ¿Qué podemos decir respecto del origen de esta práctica en particular? Solo que a finales de la década de 1960 y principios de los 70, ACE desarrolló guías para la clasificación de los estimados de costos para industrias de procesos, las que se utilizaron para el desarrollo del estándar ANSI Z94.0 en 1972. Estas guías se mejoraron significativamente después de correlacionar empíricamente el nivel de madurez de la definición de los proyectos estudiados, el concepto esencial para la clasificación, con el crecimiento en sus costos y extensión de plazos de ejecución. Todo esto para entender mejor el riesgo, la implementación de fases y la transición de etapas en el proceso de desarrollo del alcance. ¿Por qué necesitamos clasificar las estimaciones de costo de un proyecto? Porque cuando emitimos una estimación del costo que tendrá un proyecto, debemos tener claridad respecto de la precisión y exactitud de esa estimación, entendiendo cuáles son las fuentes de información y los procesos empleados para obtener dicha estimación. Conocer esta práctica recomendada significa entender a qué se refiere el especialista en costos cuando habla de una determinada clase de estimación, cuáles son sus limitaciones y el propósito para el que la realizó, aunque dicha estimación puede ser usada por distintas partes interesadas para otros propósitos, como se verá más adelante. Por eso, como se dice en el primer punto de esta diapositiva, el sistema de clasificación de la estimación de costos proporciona un mapa de las fases y etapas de la estimación de costos en conjunto con una definición genérica del alcance, madurez y matriz de calidad de un proyecto, que puede ser aplicada a través de una amplia variedad de industrias y alcances de contenido. La práctica recomendada 17R-97 es la base para el sistema de clasificación del estimado de costos, según se establece en el Total Cost Management de AACE, en la que se derivan 5 prácticas recomendadas con enfoque en industrias específicas, abarcando industrias de procesos, con la RP 18R-97, minería y procesamiento de minerales con la con la práctica recomendada 47R-11, la construcción en general con la práctica recomendada 56R-12, hidroelectricidad con la práctica recomendada 69R-12, petróleo y otras industrias productivas con la práctica recomendada 87R-14. El mapa de procesos que se observa en la lámina se encuentra en el Total Cost Management, el cuerpo de conocimiento elaborado por la ACE y corresponde al proceso que se propone para la estimación de costos y presupuestación. Como ya había enunciado en la segunda lámina, lo que se pretende al proponer esta práctica recomendada es evitar confusión de los interesados que tienen injerencia en preparar, evaluar y usar los costos del proyecto.
respecto de la calidad y el valor de la información disponible para preparar el estimado de costos, los distintos métodos empleados durante el proceso de estimación, la precisión esperada del estimado y el nivel de riesgo asociado a la estimación. Manejar un mismo lenguaje para que los interesados puedan comprender e interpretar el valor de la estimación de costos del proyecto durante su proceso de gestación permite mejorar la comunicación entre las partes y así reducir los costos del negocio y los tiempos de ciclo de gestación del proyecto, evitando decisiones financieras inapropiadas, acciones, atrasos o disputas causadas por mal entendimiento del estimado de costos y lo que se espera que represente. Algo que es necesario para que esto pueda sustentarse es que todo proceso de elaboración de un estimado de costos debe considerar lo que se conoce como las bases de estimación, que es el documento que acompaña o debería acompañar el estimado de costos. Las bases de estimación es un documento que describe cómo se prepara el estimado y define la información usada para sustentar su desarrollo. Este documento por lo general incluye una descripción del alcance incluido, las metodologías usadas, referencias y definiciones usadas respecto de los entregables, suposiciones y exclusiones hechas, aclaraciones, ajustes y algunas indicaciones acerca del nivel de incerteza. Las bases de estimación son, de alguna manera, casi tan importantes como el estimado, ya que documenta el alcance, las suposiciones y proporciona un nivel de confianza para el estimado. El estimado está incompleto sin unas bases bien documentadas. La práctica recomendada 34R-05 aborda este tema en mayor profundidad y será materia de una próxima exposición. Las características que se pueden utilizar para clasificar los estimados de costos son variadas, aunque la principal es el nivel de madurez alcanzado en la definición de los entregables, lo que se muestra aquí con color rojo. ¿Mm? El resto de las características, que son estas cuatro que se encuentran aquí a la derecha de esa característica, son secundarias y de una manera u otra, como se verá más adelante, dependen de la característica principal. Solo como ejemplo, aquí a la derecha de la lámina se muestra cómo podría aplicarse el concepto para un entregable en particular. Para una clase de estimado en la que el nivel de madurez en la definición es menor, cada uno de los conceptos que completan la definición del entregable, son estos que están acá, pueden estar de manera preliminar o no ser requeridos. Sin embargo, todos deberán tener su definición completa para estimaciones de clase superior. En esta práctica recomendada se plantea la siguiente matriz para la clasificación de las distintas clases de estimado de costos. Como se puede ver, la característica principal, el nivel de madurez en la definición de los entregables de proyecto, se relaciona con las características secundarias y establece ciertos parámetros diferenciadores para las distintas clases, los que se determinan referenciando a la clase 1 como base de comparación, que es esta clase que está acá. Todas las características están fundamentalmente referenciadas a esta clase, ¿no? Este sistema de clasificación está pensado para proyectos que, si bien pueden abordarse en un proceso que puede durar algunos años, se considera que durante este plazo no existe cambio en el alcance general del proyecto. Para estimados de largo plazo, de más largo plazo, se recomiendan dos aproximaciones para su clasificación. Si el estimado de largo plazo será actualizado o mantenido periódicamente, siguiendo un proceso de ciclo de vida controlado y documentado, que haga referencia a los cambios en el alcance y los cambios tecnológicos en el tiempo, el estimado puede clasificarse como clase 5 y los rangos de exactitud se asume que se aplicarán para el alcance específico incluido en el estimado al momento en que se prepare. Los cambios de alcance están explícitamente excluidos del rango de precisión. O dicho de otro modo, el rango de precisión de la clase 5 no incluye los cambios de alcance como parte de la variación del estimado. Si el estimado de largo plazo
se realiza como parte de un proceso de análisis donde no se espera que el alcance y el cambio tecnológico sean considerados en actualizaciones periódicas, o sea, a diferencia del caso anterior, entonces el estimado se podrá clasificar como clase S, siempre que determinar una clase se requiera en la organización. Y entonces los rangos de exactitud de la tabla no serían aplicables. El término clase 10 también se conoce como inclasificado o no clasificado, y solo se menciona en esta práctica recomendada, solo es mencionado. No se hace ningún análisis respecto a eso. Como se dijo con anterioridad, la práctica recomendada 17R-97 es la base para definir otras más específicas según la industria. En este caso, usaré como ejemplo la tabla que se encuentra en la que corresponde a la industria minera y que se sugiere para proyectos de inversión, procesamiento y decomisionamiento que atañen a esta industria. Como se puede observar, los porcentajes identifican el nivel de madurez, que es la característica primaria. Estos porcentajes que están acá son los mismos que se referencian en la 17R-97. Las características secundarias, como uso final y metodología, son más específicas, considerando lo que usualmente se aplica en estimaciones para esta industria, ¿no? Estas son más específicas respecto a la tabla anterior. Y los rangos de exactitud, los que están acá, son más detallados, pasando de la consideración general que teníamos en la tabla anterior respecto del índice 1 para la clase más exacta, a rangos porcentuales que se consideran aquí, ¿ah? Para direcciones del estimado teórico hacia abajo y arriba, ¿no? Como se muestra acá. Como la determinación de la clase del estimado está relacionada casi exclusivamente por lo que se llama madurez del entregable, se debe explicar en qué consiste la madurez. La madurez de un entregable, y en este caso nos referimos a un entregable clave del proyecto, se refiere a qué tan bien definido está, de modo que esta definición contribuya a la mejor definición del costo del entregable. Como se verá con más detalle en láminas a continuación, un entregable general, como el plan integrado del proyecto o el plan de ejecución del proyecto, pueden ser no requeridos o preliminares para una clase 5, pero deben estar completamente definidos o maduros para una clase 1. De igual modo, un entregable técnico como el listado de equipos eléctricos puede no ser requerido para una clase 5 o 4, pero debe tener una madurez en estado de preliminar en clase 3. Juzgar los estados de definición o completitudes subjetivas, por lo que para determinarlos, lo que se requiere es establecer la madurez completa del entregable, mediante criterios preestablecidos por la organización, de manera que se entienda a qué se refiere cuando se clasifica o juzga un entregable como completo o definido. Y se recomienda considerar criterios de calidad para este efecto. ¿Mm? En esta lámina, se puede ver, continuando con la industria minera, lo que comentaba anteriormente. Establecer o determinar la característica principal, el nivel de madurez del entregable clave, debe obtenerse mediante criterios predefinidos por la organización. Usualmente, para organizaciones mayores, este trabajo puede encargarse a la PMO, la Project Management Office, o para organizaciones menores puede ser abordado por el equipo directivo durante la preparación del plan de proyecto. Aquí se puede apreciar como un proceso, como la determinación de la clase de un estimado se vincula con otros procesos que deben iniciarse previamente, al menos de manera preliminar, como la elaboración del Plan Integrado de Proyecto o IPP, que es una guía de alto nivel para el significado, métodos y herramientas que serán usadas por el equipo para administrar el proyecto. El IPP cubre todas las fases del proyecto, no solo la ejecución, que en ese caso sería el objeto del plan de ejecución del proyecto. El IPP es un entregable clave del proyecto y debe iniciarse en etapas tempranas.
Para una clase 5 el IPP puede estar en estado preliminar, lo que significa que no son necesarios todos sus capítulos, aunque en lo que compete a los criterios y metodologías referentes a la estimación es necesario que tenga un avance suficiente que permita criterios inequívocos. Como se aprecia en la lámina, para una clase 3 en industria minera, los entregables clave, generales, están acá, y técnicos, son al menos los que se listan. No voy a leerlos completamente, solamente los muestro, ¿no? Algunos pueden estar en estado preliminar y otros completamente definidos o completos para el caso teórico, en el caso de la clase 3, ¿ya? Se debe considerar que el nivel de madurez requerido por los entregables para determinar la clase no depende solo de la industria, sino además de otros factores particulares, como la legislación y requisitos locales, la dimensión del proyecto y otros. Por ejemplo, un requisito esencial para un proyecto minero que se asocia a datos generales del proyecto es el acceso a facilidades de despacho del producto, incluyendo varios de acopio y puertos, lo que sería un requisito local. La legislación puede imponer sus propios requisitos de cumplimientos mínimos que pueden elevar la necesidad de completitud de un entregable para una clase determinada. Por ejemplo, para una clase 3 en minería, para proyectos de gran envergadura y o ubicados en lugares de potencial alto impacto, es necesario un estudio de impacto ambiental que puede no ser un requisito esencial para un proyecto menor y ser reemplazado por una declaración de impacto ambiental, siendo la diferencia en costos y plazos bastante relevante. ¿Mm? Las varias clases de estimado de costos preparadas para un proyecto tienen como otra característica secundaria diferentes usos o propósitos finales, que van desde evaluación estratégica y estudio de factibilidad hasta propósitos que podríamos llamar finales como la autorización de fondos y control del proyecto. Se debe considerar que el uso del estimado de costo también depende del usuario. La misma clase de estimado puede ser usada por un determinado interesado para sustentar una solicitud de fondos y por otro como base para una cotización o licitación o un análisis forense. Dependiendo del caso y del estado en que se encuentre el proyecto, el uso que se le dé al estimado siempre será relativo a su clasificación. Por eso es importante para quienes sean partes interesadas en el estimado de costos, conocer el sistema de clasificación y cuál es el alcance de cada clase para sustentar correctamente cualquier conclusión que se haga referencial del estimado. Además, está decir que el sistema propuesto por AAC no es el único existente y por eso, en el capítulo del IPP correspondiente a las metodologías empleadas, es relevante mencionar cuerpo de conocimiento o sistema de clasificación se utilizará. Otra característica secundaria en el sistema propuesto por AACE para la clasificación del estimado de costos es la metodología de estimación. Las metodologías de estimación se pueden agrupar en dos categorías amplias, los conocidos como métodos estocásticos y métodos determinísticos. Los métodos estocásticos frecuentemente involucran modelamientos basados en relaciones estadísticas o inferidas entre los costos y parámetros técnicos y o programáticos. Los métodos determinísticos tienden a hacer conteos o medidas directas de unidades o ítems multiplicados por costos unitarios o factores. Es importante darse cuenta de que cualquier combinación o método puede encontrarse a su vez en cualquier clase o estimado, siempre que él o los métodos elegidos sean suficientes para sustentar la clase. También es relevante mencionar que las metodologías pueden variar marcadamente entre una industria y otra. Es más, puede darse el caso en que para ciertas industrias una metodología estocástica sea lo suficientemente confiable para una estimación de clase superior si es que los procesos empleados por esa industria para un entregable o grupo de entregables sea lo suficientemente parametrizable
y existe una correlación confiable entre el modelo y la exactitud de la estimación del costo. Otra característica secundaria del rango de exactitud del estimado es el grado en el que el costo final de un proyecto varía respecto del costo estimado. Este rango usualmente se expresa en términos porcentuales, considerando la variación positiva y o negativa respecto del estimado, incluyendo la contingencia. Eso es clave, se debe incluir la contingencia en este caso. Por ejemplo, por un estimado de costos clase 3, considerando un intervalo de confianza de un 80% en un proyecto minero, el rango de exactitud esperado para el nivel inferior va desde -10 a -20, y para el nivel superior desde +10 a +30. O dicho de otro modo, que con una confianza de un 80% para una estimación clase 3, el costo final del proyecto, incluyendo la contingencia, se encuentra entre un valor inferior equivalente al estimado, menos un 10 a un 20%, y un valor superior equivalente al estimado, más un 10 a un 30%. En la lámina, usando la figura de una diana, se puede apreciar el significado del rango esperado de exactitud. En este caso, por ejemplo, se muestra la clase 2. En la próxima lámina se va a poder entender mejor todavía. Ah, bueno, antes de continuar hablando respecto del rango esperado de exactitud, me gustaría tocar un tema conceptual que se refiere a distinguir entre precisión y exactitud. En el gráfico de la esquina superior derecha de esta lámina, intento ilustrar dichos conceptos usando la figura de la diana mostrada en la lámina previa. Para el caso de los proyectos, la precisión está fuertemente influenciada por la determinación del alcance. Por ejemplo, para un proyecto determinado, un error que no incluya un equipo principal, por ejemplo, un transformador de poder, por ejemplo, puede afectar fuertemente la precisión del estimado y aún así obtener una buena exactitud, lo que en el gráfico estaría representado por esta figura. ¿Mm? En esta práctica recomendada asume que el problema de la precisión está resuelto, ¿no? Se concentra en la obtención de la exactitud, por eso no van a ver en la práctica referencia a lo que es la precisión. La exactitud del estimado está sujeta a monitoreo y control de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Debido a que son usualmente, estos riesgos son usualmente detectados en muchos proyectos, y por eso son considerados sistémicos. Entre ellos, los más recurrentes que puedo mencionar son el grado de definición del proyecto, la naturaleza única del proyecto, incluyendo su ubicación, las condiciones locales y la disponibilidad de datos de referencia para abordar el tratamiento de estas variables, la complejidad del proyecto y su ejecución, la calidad de la referencia de los datos de estimación de costos, la calidad de los supuestos usados en la preparación del estimado, el conocimiento, experiencia y habilidad del estimador, las técnicas de estimación empleadas, el tiempo y nivel de esfuerzo presupuestado para preparar el estimado, el mercado y las condiciones que establecen los precios, la tasa de cambio monetario, y otro aspecto relevante considera la cultura empresarial o la cultura del proyecto, por cuanto pueden surgir presiones desde distintos interesados para hacer prevalecer un determinado valor del estimado. Si ahora nos fijamos en el pequeño gráfico de la esquina inferior derecha de la lámina, se puede apreciar que la estimación de costos en proyectos innovadores en muchos aspectos, como el caso de la materialización del gran colisionador de drones, es extremadamente inexacta porque está sujeta a casi todas las fuentes de riesgos sistémicos que se acaban de mencionar. Aquí pueden ver cuánto fue lo que varió este costo. Bien, para entender esta lámina que estoy mostrando, se debe distinguir entre el costo asociado a mejorar la clase de costo y el costo de preparación del estimado, que es la característica secundaria a la que se refiere esta práctica. El costo de mejorar la clase de costo tiene rendimiento decreciente, como se muestra acá. Esto significa que a medida que la clase del estimado mejora, el costo de obtener una mejora adicional o una mayor exactitud se incrementa. ¿Mm?
Esto se produce porque a medida que el proyecto progresa, el número y complejidad de los aspectos a definir y considerar para los entregables clave se ven incrementados. Por ejemplo, los costos de detallamiento en entregables técnicos. ¿Mm? Sin embargo, aunque el esfuerzo necesario para preparar el estimado está usualmente determinado por la extensión de la información de ingreso disponible, se observa que en los proyectos el porcentaje del costo asociado a este esfuerzo respecto del costo total del proyecto tiene una variación inversa respecto del tamaño del proyecto. Esto quiere decir que para proyectos de gran tamaño, el costo de preparar el estimado tiende a disminuir si se lo compara con el costo total del proyecto. Bueno, como conclusiones finales, después de revisar esta práctica recomendada, para mí serían las siguientes. La comprensión de los aspectos que definen la clase de un estimado de costos es un conocimiento esencial para la correcta comunicación y toma de decisiones en la dirección del proyecto, y es un factor gravitante en la clasificación del éxito del mismo. Sobreestimar la clase de un proyecto o malinterpretar las implicaciones de una determinada clase de estimado puede acarrear grandes riesgos a un proyecto, sobre todo cuando la clase del estimado de costos es un argumento para la toma de decisiones trascendentales, como la continuidad de la inversión. La clase de un estimado de costos depende fundamentalmente del nivel de madurez de la definición de los entregables del proyecto. Este es el concepto fundamental que se debe rescatar del estudio de esta recomendación práctica. Otro concepto que se debe tener claro es que la madurez de los entregables dependerá de muchos factores, incluyendo entre los más importantes la complejidad del proyecto, la calidad de la información utilizada, el conocimiento, experiencia y habilidad del estimador y el esfuerzo y tiempo empleado para obtener ese nivel de madurez. La precisión y la exactitud son dos aspectos directamente relacionados con la calidad de la estimación. Ambos conceptos tienen relación directa con el control de los riesgos asociados a la preparación del estimado, aspectos que debe ser considerado al momento de elaborar el plan de control de riesgos del proyecto. Por eso es que el monitoreo y control de los riesgos sistémicos de la estimación es necesario en todo momento, con mayor intensidad en etapas en que la madurez de la información es baja. Bueno, esta sería la revisión de la práctica recomendada. No sé si tienen algunas preguntas. Eh, Raúl, Sí, yo voy a partir, Juan. Primero, agradecerte el tiempo que te tomas para poder contarnos, ¿cierto? Si bien es cierto, son poquitos los que estamos acá, nosotros ahora viene todo el proceso donde nosotros nos dedicamos a difundir esta charla. Así que pierde cuidado de que más de estas 4 personas van a compartir este valor que entregaste hoy día, ya que es súper importante. Eso primero que nada, darte las gracias. Y segundo, bueno, irnos a la 17R, que es tremendamente importante. Hay muchos que llegamos a la base a través de la 17R, porque apareció por ahí sí, en alguna texto técnico o en o hicieron mención a algún contratista con el que trabajamos, de los grandes pesimistas en Chile, que la utilizan hace harto años. Y yo una vez me topé con un interesante ejemplo en una empresa que se llama PRW. PRW ¿ya? son ingenieros portuarios, ¿ya? ¿Y qué es lo ¿Ya? que hicieron ellos? Adaptaron la tablita de requerimientos para pasar de clase, ¿cierto? Para pasar de cómo uno va pasando de una clase a la otra, ¿cierto? En donde los Correcto. entregables tienen que estar, no me acuerdo la clasificación específica, pero tienen que tener un nivel de madurez específico para ir pasando Ah, de una clase a otra. Y estos viejos, terminar, comenzado, exacto. Y estos viejos le pusieron tanto cariño a lo que hicieron, porque, por ejemplo, tenían, no sé, po, estudio de oleaje. ¿En qué nivel el estudio de ¿ya? oleaje tenía que estar desarrollado para pasar de clase a clase? ¿Cachai? Exacto. Y eso es lo que uno espera, weón, de profesionales que, aparte de tragarse la teoría, ¿cierto? Logren ir un poco más allá de ese conocimiento, weón.
también tenían Sí, estudios hídricos que son súper específicos para proyectos portuarios y los tenían, qué nivel de desarrollo de ese estudio tenía que cumplirse para poder pasar a la otra clase. Puta, súper sí, por interesante. supuesto. Mira, No sé y si tú en lo tienes particular, alguna experiencia al respecto. mira, sí, por supuesto. Yo, a ver, me ha tocado eh, participar en varios proyectos y algunos, bueno, en alguno en particular, que recuerdo, la determinación de la clase fue tan fundamental que daba paso o no a la inversión. O sea, eh, cuando se pedía que estuviera el proyecto en una clase 3 era relevante porque los valores que se estaban manejando estaban muy cerca del límite. Entonces, definir que el proyecto efectivamente estaba en clase 3 digamos, poner tu prestigio en la mesa, ¿no? Porque eh, si está mal definida la clase o las estimaciones que están asociadas a esa clase, después resulta que se desvían mucho más allá de los rangos esperados, era digamos, quedar con el proyecto a mitad de camino, ¿no? Así que sí, efectivamente me ha tocado trabajar mucho con estas definiciones. Mira, Oye, bueno, la verdad que disculpen, disculpa sí, acá, Carlos, Carlos, que en 10 segundos. ok. Hoy en día está súper, como se ocurrió a principios de los 2000, etcétera, cuando estuvo el boom de la minería en el 2010, 2009, se empezaron a hacer Ujú, proyectos, ¿cierto? Y los directorios de las grandes compañías empezaron a probar y a probar, vamos haciendo proyectos. Y después todos terminaron con overruns gigantes. ¿Qué es lo que hicieron hoy día los directorios de las grandes compañías, ¿cierto? Hacerse de asesores que asesoraban, valga la redundancia, a estos consejos, ¿cierto? Directivos en todos estos temas. Y una vez me tocó, puta, participar en un Feltré, en un Stage Gate, en donde pasaba de un lado a otro. Y ujú. los gallos que asesoraban al directorio eran puros viejos, weón, con años de años de experiencia, weón. Así que, y donde cobra esta clase, esta recomendación, harto valor. Disculpa, Carlos. Dale. Bueno, sí, dale. Te voy a disculpar, Raúl, por favor. No, mira, Juan, la verdad que te felicito por esta excelente exposición, muy didáctica, muy completa. Sobre esto hay mucho de qué hablar. Oye, conversar sobre estimaciones y llevar estas conferencias, estas charlas técnicas, de verdad que el tiempo no es suficiente, porque esto es del tamaño del universo. Efectivamente, oye Raúl, tú hablabas ahora sobre la gente que tiene mucha experiencia, ¿no? Y una de las cosas que no podemos dejar de mencionar en las estimaciones de costo clase 5 que se toman muy en serio, muy en consideración, lo que es el juicio de expertos, ¿ok? El juicio de expertos por especialidad. Por supuesto, no podemos tomar así a priori lo que todo el mundo pueda decir, indistintamente de la experiencia que se tenga en proyectos, en construcción, en bueno, cualquier cantidad de especialidades que hay. Oye, Juan, quisiera tu opinión, porque fíjate que, y le tomé una foto, por aquí la tengo, la compartí por aquí por el grupo de WhatsApp. Fíjate tú lo siguiente, ¿no? En la primera tabla, efectivamente, la práctica, la genérica, la que tú comenzaste, que es el objeto de esta conferencia, siempre yo he tenido más que una duda. Sí, si puedes mostrarla allí, por favor. Ok, tienes que irte a los inicios. No, la siguiente, allí. Yo siempre he tenido un criterio en cuanto a interpretación, ¿no? Tomando en cuenta a aquellos que nos están escuchando ahorita y a los que nos escuchen en diferido, que una de las cosas que yo he mencionado desde hace muchos años, y un término muy particular, es que la CE tiene una especie de exposición de motivos. Aclaro, eso es un término que yo estoy utilizando, porque estas son Ujú. recomendaciones, estas no son normas, esto no es algo impuesto, estas son prácticas recomendadas.
Y de hecho, ¿no? pues, cada organización, cada empresa del sector que sea, de minería, de construcción, oil and gas, etcétera, tendrá sus propias políticas de estimación. Lo que se pretende con esto, y yo pienso que todos estamos en un feedback del 100%, es que ellos puedan adoptar, ¿ok?, estas prácticas recomendadas bajo el criterio del mejoramiento de procesos en sus organizaciones. En ese sentido, Juan, fíjate que si nos vamos al clase 3, el uso final, ahí aparece autorización de presupuesto o control. Vamos a irnos un poco más allá de lo que nos dice textualmente esta práctica. ¿Tú crees que en una metodología estocástica, en pocas palabras, a grosso modo, no tenemos allí el criterio para establecer parámetros que se puedan medir como una ubicación, como el diseño y construcción, como la generación de planos por especialidad? ¿Tú crees que de verdad en un clase 3 se puede comprometer algunos recursos? Y también tomando en cuenta que hay algunas empresas, yo lo he hecho en más de una oportunidad, el clase 3 que la podemos relacionar con una ingeniería básica, ahí nosotros podríamos también interpretar que un clase 3 ya tenemos que tener los alcances aprobados, al menos una EDT, ¿ok? Con su diccionario, etcétera, etcétera. Pero además de la EDT también podemos tener una estructura de costos, una estructura inicial de costos. ¿Tú estás de acuerdo con que sí es probable y aún considerando los riesgos que se puedan comprometer recursos a nivel de un clase 3, más aún cuando tenemos un nivel de madurez entre un 10 y un 40%? ¿Qué opinas tú al respecto, por favor? Mira, a ver, la aplicación de esta práctica es bastante amplia, deja mucho también al criterio de la organización. ¿No? Eh, yo me he encontrado con organizaciones que no toman esa decisión con una clase 3, sino que más tendiente a una clase 2. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que ellos pretenden tener bastante más acotado el tema de la variabilidad del estimado. Los estimados van variando desde las clases 5 hasta la clase 1, y se va incorporando, bueno, de eso trató la disertación, se va madurando respecto de lo que es todo lo que es el desarrollo de los entregables principales. ¿No? Porque además desde una clase 5 tú puedes tener poca claridad respecto de algunos entregables y a medida que van avanzando la clase o aumentando la maduración, en este caso de todo el proyecto, tú vas mejorando la definición de estos entregables. ¿Ya? Ahora, que eso esté asociado o no a una metodología estocástica o determinística, depende del entregable. ¿Ya? Como mencioné en algún momento, alguna metodología estocástica puede ser lo suficientemente bien estudiada y parametrizada como para que sea suficiente para una clase. ¿Ya? Pero, como lo repito, en el caso de las compañías, por lo general, la clase 3 es la que sostiene lo que se llama el CAPEX. ¿No? El CAPEX es un estimado de costos, pero ya es el que se utiliza para sancionar el inicio de la ejecución, para pasar de una fase, ¿ya? Para pasar a la fase de la ejecución. Por lo tanto, ahí, cuando tú pasas de la fase de ejecución, muy bien dices tú, con ingenierías básicas, tú puedes, con el CAPEX y con el plan maestro, tú tienes estos dos entregables fundamentales, los que te van a, en el fondo, dar la información necesaria para que las instancias superiores del proyecto puedan tomar la decisión de continuar o no hacia la fase de ejecución, o volver atrás, hacer más estudios, de ese tipo. ¿Te fijas? Así que yo Sí, te diría que sí, en general la clase 3 es la que se entiende como la que se utiliza para este tipo de sesiones. sí, No sé si efectivamente, responde. sí, sí, efectivamente, fíjate que estamos coincidiendo,
porque si vamos si se quiere afinar un poco más lo que es el comprometer recursos, inclusive aguas abajo, llamar un proceso licitatorio, en este caso yo me identificaría con clase 2. Incluso hay Sí, también por supuesto, varias empresas, efectivamente, que entre un clase 5 y un clase 4 estamos hablando pues de un, es más, vamos a tomar en consideración un FEL 1 y un FEL 2. Allí entre el clase 5 y el clase 4 se toman decisiones en cuanto a prefactibilidad, factibilidad y sí, viabilidad. Es decir, por supuesto. este proyecto es factible. Sí, bueno, ¿por qué? Bueno, porque tenemos los recursos, tenemos los socios, el consorcio, tenemos la tecnología y si vamos a construir una planta minera, tenemos, por ejemplo, las facilidades portuarias. Perfecto, muy bien. Pero a futuro, ¿qué tan viable es el proyecto? ¿Qué tan sostenido en el tiempo es el proyecto? ¿Por qué? Porque al principio estamos construyendo. O sea, al principio o aguas arriba estamos a nivel de un proyecto de construcción, pero ya cuando se termina la planta, un proyecto llave en mano, que se entrega la planta y comienza a funcionar con todas las particularidades que sabemos, ya eso no es una obra, ya eso pasa a ser un activo. ¿Okay? Se pasa ahora a gestionar el activo, principalmente con lo que son los OPEX. ¿Ok? Mira, yo cuando te hice la pregunta o mi intervención, yo dije estructura de costo. Bueno, el término que se usó, perdón, que se usa también a nivel de un clase 3, además de la EBT, es la estructura desagregada de costos que nos puede permitir inclusive tener una proyección si nos vamos, por ejemplo, a la práctica recomendada, incluso la de minería y también la anterior, que tiene que ver con industrias de procesos, donde también se consideran algunos elementos que tienen que ver con riesgo. Así que bueno, eso era lo que te quería comentar y qué bueno que estamos en feedback, estamos en línea con toda esta interpretación, Juan. Ok. Sí. Juan, yo creo que, mira, esta cuestión también es una teoría que yo tengo, ¿ah? No, no, pero tengo harta certeza de que es así. Creo que estas recomendaciones y sobre todo esta tablita que es súper famosa, fue hecha hace un montón de años, en donde los proyectos, ¿cierto? Muchos de ellos se realizan como uno esperaría, madurando, etapa por etapa, resolviendo vallas, ¿cierto? Para pasar a la otra, aprobaciones conscientes de los que ponen la plata, etcétera. Pero creo yo que los proyectos Fast Track vinieron a desordenar el mapa y lo desordenaron un montón. Estos temas de las famosas obras tempranas, que el EPC, adjudicamos el EPC, ¿cierto? Para que con un tipo de contrato y después cuando el viejo termina la ingeniería le cambiamos el contrato. Yo creo que esas cosas también vinieron a desordenar el mapa y a generar una entropía enorme en estos procesos que eran súper ordenaditos, weón. Esa es una Claro, opinión. Sí, es claro, por así. supuesto. O sea, si tú aplicas eso, digamos, tú puedes darte cuenta que estás abriendo la puerta a un montón de riesgos, ¿no? Ahora, en mi opinión personal, los proyectos fast track no son aplicables así eh, ampliamente, ¿ya? Tienes que cumplirse estas condiciones para poder aplicar o abordar un proyecto digamos, una modalidad fast track, ¿no? Entre ellas, yo en general recomiendo que si tú vas a pensar en un proyecto fast track, considera cuán afiatado tienes tu equipo de proyecto, ¿ya? Eso es uno, ¿ya? Y cuán confiable puede llegar a ser los contratistas, en este caso contratistas de ingeniería y contratistas de construcción, un contratista principal, ¿ya? Entonces son condiciones que te permiten a ti acotar un poco más el riesgo asociado a un fast track. Esa es mi opinión, ¿no? Por lo tanto, yo no aplicaría un fast track así a rajatabla a cualquier proyecto porque, bueno, mucha gente dice, bueno, apliquemos fast track pensando que por el solo hecho de aplicar un fast track voy a terminar antes. Y eso no es así, ¿no?
Ahí Totalmente de acuerdo contigo, ejemplos, Juan. Eso es así. hay Esto va hay más allá de ejemplos, la teoría, muchísimo más claro, allá. ¿no? Así es. Hay ciertas condiciones. Mira, y otra cosa que es importante, Juan, un poco pues para sumar con lo que tú estabas hablando, eh, porque todo esto que está aquí en la segunda columna de izquierda a derecha, que tiene que ver con los niveles de madurez de la definición de los integradores del proyecto, efectivamente ahí nos estamos refiriendo a alcances, ¿ok? Y esos son números referenciales que se respetan, obviamente, son muy buenas referencias, pero no olvidemos que esos niveles, esos porcentajes se calculan, eso se estima. Estoy seguro que todos ustedes lo conocen y los que nos están escuchando, repito, en diferido, se aplica ¿Mm? la técnica o la herramienta del PDRI, ¿ok? Para poder entonces estimar esos porcentajes conjuntamente con los FEL, ¿okay? Del FEL 1 hasta el FEL 3. Lo que implica que esto es todo un mecanismo complejo que no podemos ubicarnos al 100% religiosamente, permíteme esa palabra, a lo que nos dice esta tabla. Cuando digo esto es que evidentemente, como tú lo has afirmado, Raúl y Juan, todo esto se tiene que interpretar en base a lo que es el tipo de empresa que está este, eh, haciendo pues todos estos proyectos, incluso proyectos multidisciplinarios. Sí, correcto. Bueno, todo esto tiene que ser sustentado por la organización y de hecho, bueno, también hay que considerar que esta no es la práctica maestra de todo esto, sino que existen muchas otras prácticas que están asociadas. O sea, tú para llegar a poder correctamente mm, definir estos porcentajes, tú tienes que también seguir un proceso, procesos que están, por ejemplo, que para mí es tremendamente importante, llegar a tener la madurez rápidamente de este documento que es el plan integrado de proyecto, ¿ya? El Sí, plan integrado de correcto. proyecto Sí, define todas estas cosas, ¿ya? De una manera, lo va definiendo cada vez de una manera más detallada, ¿ya? Cómo yo llego a tener estos porcentajes en estas clases, cómo yo en mi proyecto va a lograr estos porcentajes. Entonces, y eso tiene que ser enfocado obviamente al proyecto en particular y a la organización, ¿ya? ¿Cuándo voy a considerar yo, por ejemplo, y aquí hay que incluir, por supuesto, temas de calidad, cuándo voy a considerar que la maduración o la madurez de un entregable está en un 70%? O sea, obviamente, en estos casos, tenemos que echar mano de conceptos de calidad. O sea, hay que definir muy bien qué es lo que significa estar en un 70% para un integral en particular. Por lo tanto, y esa calidad también tú tienes que definirla previamente a la aparición de todo, a la aplicación de los entregables y certificarlo. O sea, llegar a una persona, por ejemplo, por decirte algo, alguien que vaya, no sé, voy a ir al caso de, de una obra civil, por ejemplo. Cuando tú vas a certificar que la definición de ese entregable tiene una madurez de un 40%, cuando están definidas las formas, cuando está estimado cuánto es el nivel de refuerzo que tú necesitas, las cuando cargas. sabes dónde está la ubicación. Exacto. Entonces, todo eso pasa por un proceso y cada uno de esos tiene puntos en los cuales alguien tiene que asumir la responsabilidad de calificar esa maduración de un modo que está establecido. Y eso, ese establecimiento viene en ese documento. Entonces, repito, o sea, todo esto tiene que venir respaldado por un conjunto de otras prácticas que se aplican. ¿Mm? Y una cultura empresarial, obviamente. Mira, Así ya que, se habían pasado unos minutos en lo que yo iba a decir con respecto a estos números. Bueno, me imagino que ustedes ubican a John Holman. John Holman siempre cuando hay viejos que hacen comentarios en LinkedIn y a él no le parecen,
los reta ahí abajo, pues, les pone una charla ¿Ya? ahí Eso es correcto. y los reta. Y Inclusive Raúl, con estos niveles de madurez, y es un poco más duro cuando estamos hablando de los rangos de precisión. Siempre dice, epa, mucho cuidado, no estén tomando eso así, copia y pega, porque eso se estima, eso se calcula. exacto, para Sí, allá es iba. correcto, Para allá claro. iba, exacto. Y es lo mismo que, por ejemplo, todos estos estudios se cita en todos lados el estudio de McKinsey, los de la IPA, que son números hechos, tan tailoreados, hechos para estudios específicos, algunos con estudios hechos en Estados Unidos y en el Medio Oriente, que son realidades totalmente distintas a las nuestras, creo yo. Claro. Mira, inclusive, fíjate tú esto, ¿no? Le comentaba a Juan hace poco, si está un poco antes de comenzar con esta charla, que si nos vamos, por ejemplo, a la práctica recomendada sobre estimación de costos referidas a construcción de edificios, en el clase uno, entre tantas cosas, nos dice que ahí se deben considerar las órdenes de cambio. Ustedes saben muy bien que hay dos tipos de órdenes de cambio. La primera, la que se ejecuta a nivel de proyecto de ingeniería, es decir, de un clase 2, un clase 3, 2, etcétera. Pero también están las órdenes de cambio, las que más están relacionadas con las controversias y con los claims, efectivamente cuando estamos construyendo, cuando estamos ejecutando. Entonces, en ese sentido, uno podría interpretarlo, puede adoptar como, como un proceso de gestión, que todos aquellos ajustes de precios, variaciones presupuestarias que vengan, que provengan de una orden de cambio, de una extensión de plazo, de una cuantificación de daños, costo-plazo, como lo dice, por ejemplo, la práctica recomendada, la CNR-19, que se refiere a la gestión de cambios en contratos EPC, eso también se podría entonces, en ese sentido, visualizar como un clase uno. Es la única práctica recomendada que yo he visto que lo establece de esa manera. No sé si ustedes tienen experiencia con otras prácticas recomendadas, por ejemplo, con el área de energía. Creo que hay otra práctica recomendada que se relaciona con proyectos hidroeléctricos, pero es la única que he visto que hace mención a las órdenes de cambio. No sé, Raúl, si Sí. tú donde trabajas te has topado con algo parecido. No, para nada. No, Lo que no. pasa es que puede que las órdenes de cambio sean bastante relevantes cuando se acerca uno a una clase uno, porque para una completa definición eh, de lo que es la clase de costo, es definir o acotar las variaciones en el costo puede ser muy relevante. O sea, si hay, a ver, como por decirte, si hay desviaciones Ujú. importantes, yo creo que sí debería considerarse dentro de lo que es una nueva estimación de costos. Por lo tanto, acercarse a una clase Correcto. 1. Sí, porque Cualquier el cosa tema, que Juan, que siempre se ha visto, o es la tendencia, bueno, el clase 5 el clase uno eso es a nivel de proyecto, perfecto, pues muy bien, el proyecto de ingeniería por especialidad, pero ¿cuáles son los costos reales que obviamente se manejan durante la ejecución? Ese es el tema. Yo creo que ahí hay que poner una negrita, pues, ok. Esas letras que están en negrito un poco, pues, para hacer un llamado de atención en cuanto a ese tema en particular. Disculpen, disculpen. mm, eh, yo les pediría si podemos ya ir sí, cerrando. por supuesto. Vamos a Sí, cerrar claro la que sí, grabación. claro. De nuevo, agradecerte, Juan, por el tiempo. Va a quedar colgado y vamos a ir monitoreándolo y te, te- te lo aseguro, esto va a verlo más gente y yo me voy a encargar de tomarlo en la idea de Carlos, que es buena, poder resto replicarlo en el chat del LATAM para que tengan más personas acceso.
obviamente el canal de YouTube y el LinkedIn también. Así que le vamos a hacer difusión. Vale, vale. Ya pues, Muchas muchas gracias por gracias. acudir. Excelente. Saludos, Que estén Juan, bien. Saludos a saludos, todos. Raúl. Feliz fin de semana. Chao. Vale.